Crié con todo mi amor a un niño durante 5 años, hasta que mi hermano confesó que era suyo. Lo peor no fue eso, mi esposa y mi madre lo sabían desde el primer día. La vida parecía estar perfectamente alineada, como si cada pieza hubiera encajado sin esfuerzo. Clara y yo llevábamos 6 años casados, y Lucas, nuestro hijo, era el corazón que mantenía todo latiendo. Cada vez que lo veía correr por la casa con su sonrisa desdentada, sentía que algo en mí se completaba. Yo trabajaba largas horas, pero regresaba cada noche con la sensación de estar cumpliendo un propósito. Creía que lo tenía todo, una esposa amorosa, un hogar tranquilo y un hermano que era, más que mi sangre, mi reflejo. Daniel siempre fue mi mejor amigo. Desde niños compartimos todo, los juguetes, las peleas, los secretos, incluso los sueños. Cuando conoció a Clara, fue él quien me animó a invitarla a salir. Te mira distinto, me dijo una noche, riéndose. Y tenía razón. Clara me miraba con esa mezcla de ternura y curiosidad que hacía que todo lo demás desapareciera. Pensé que el destino me sonreía. ¡Qué ironía! Durante los primeros años, Daniel era casi parte del mobiliario de la casa. Venía los domingos a almorzar, jugaba con Lucas, ayudaba con reparaciones, se quedaba hasta tarde hablando conmigo en el porche. Era como tener una segunda figura paterna para mi hijo, y yo lo agradecía. Me hacía sentir afortunado, Lucas tenía un tío presente, y yo tenía un hermano que se interesaba de verdad por mi familia. Recuerdo una noche, poco antes de que Lucas naciera. Clara tuvo una crisis de ansiedad, lloraba sin razón aparente. Daniel fue el primero en llegar. Yo estaba trabajando lejos, y cuando volví, lo encontré en casa, sirviéndole té, calmándola. Me pareció noble, incluso heroico. Nunca cuestioné nada. ¿Cómo iba a hacerlo, si siempre confié ciegamente en él? Lucas nació un viernes lluvioso. Yo lloré como un niño al verlo por primera vez. Era perfecto, con esa mezcla imposible de mis ojos y el cabello de Clara. Daniel también lloró. Me abrazó con fuerza y dijo que nunca había sentido algo así en su vida. Pensé que era la emoción del momento, pero ahora, recordando esa escena, algo en su mirada me resulta distinto. Una sombra que entonces no supe ver. Con el paso de los años, Lucas se convirtió en el centro de todo. Y, curiosamente, también en el puente constante entre Clara y Daniel. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada foto familiar, él estaba ahí. Al principio me llenaba de orgullo verlos tan unidos. Pero a veces, sin saber por qué, me incomodaba la forma en que Clara se reía con él, los pequeños toques en el brazo, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Hubo una vez, en una reunión familiar, que una tía hizo un comentario que me quedó dando vueltas: Lucas tiene el mismo gesto que Daniel cuando se ríe. Todos se rieron. Yo también. Pero por dentro algo se movió, una sensación extraña, como una piedra cayendo lentamente dentro de un pozo. Pasaron los años, y la rutina se instaló. Clara parecía distante a veces, pero yo lo atribuía al cansancio. Tenía su carácter, su manera de cerrarse cuando algo la afectaba. Daniel, en cambio, seguía igual de presente. Siempre disponible. Siempre en el momento justo. Hasta que una tarde cualquiera, mientras esperaba a Lucas afuera de la escuela, una vecina del barrio se me acercó. Era una de esas mujeres que lo observan todo. Me sonrió y dijo, con esa curiosidad venenosa que disfraza la malicia: qué bonito verlos tan unidos. Yo recuerdo cuando Clara y tu hermano iban juntos a ese café de la esquina, hace como 6 años, ¿no? Antes de que tú y ella se casaran. Sentí como se me helaba la sangre. Fingí una sonrisa, pero mis manos comenzaron a sudar. No dije nada, solo asentí y esperé que Lucas saliera. No recordaba haberle mencionado a Daniel que Clara y yo habíamos empezado a salir antes de casarnos. Si ella lo conocía desde antes, nunca me lo dijo. Esa noche no pude dormir. Le di 1000 vueltas al comentario, buscando alguna explicación lógica. Quizás se habían cruzado por casualidad. Quizás era una confusión. Pero algo dentro de mí no se calmaba. Por primera vez, miré a Clara con sospecha. Los días siguientes se volvieron más pesados. Empecé a observar pequeños detalles, como Clara bajaba la mirada cuando sonaba el celular y se apartaba para contestar, como Daniel evitaba mirarme cuando llegaba a casa. Noté que Lucas, sin que nadie se lo enseñara, imitaba gestos de mi hermano. La forma en que fruncía el ceño, como levantaba una ceja cuando se concentraba. Era como verlo en miniatura. Intenté sacudirme esos pensamientos, pero cada intento me hundía más. No quería ser el tipo de hombre que desconfía sin motivo. No quería convertirme en eso. Pero la duda, una vez plantada, crece como veneno.
Recuerdo que esa misma semana, Clara me pidió que borrara unas fotos viejas del teléfono porque ocupaban espacio. Entre ellas, vi una imagen que nunca había notado, Clara embarazada, sonriendo. Y al lado de ella, Daniel, con la mano apoyada sobre su vientre. Era una foto tomada en nuestra antigua casa, durante los primeros meses del embarazo. La mirada de él no era la de un amigo. No confronté a nadie. No esa noche. Me limité a mirar a Clara dormida, con el rostro tranquilo, mientras mi mente se llenaba de preguntas que no tenían respuesta. A la mañana siguiente, cuando Lucas se despertó y corrió a abrazarme, lo sostuve con fuerza. Quise convencerme de que ese niño era mi hijo, mi sangre, mi reflejo. Pero, por primera vez, no lo supe con certeza. Desde entonces, nada volvió a sentirse igual. Todo lo que antes me parecía natural, una sonrisa, una caricia, una palabra, empezó a parecer un acto ensayado, una coreografía destinada a ocultar algo. Una noche, mientras regresaba del trabajo, pasé frente al mismo café del que me habló la vecina. Me quedé mirando por la ventana, como si esperara verlos allí, riéndose de mí. No estaban, pero el vacío que sentí fue peor que si los hubiera encontrado. Decidí no decir nada. Aún no. Pero en mi interior, algo se rompió. Era como si un cristal se hubiera rajado silenciosamente desde dentro, sin que nadie lo notara, pero sabiendo que pronto estallaría. Esa noche, mientras Clara dormía, tomé su celular y lo revisé. No buscaba nada en concreto, solo quería acallar la voz que no me dejaba respirar. Entre los mensajes antiguos, encontré uno que me paralizó. Era de un número sin nombre, pero el tono era inconfundible. Necesito hablar contigo sobre el bebé. Daniel. Me quedé mirando la pantalla durante minutos. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que pensé que Clara despertaría. Apagué el teléfono y lo dejé exactamente donde estaba. Esa frase me persiguió toda la noche, repitiéndose en mi cabeza como una maldición, sobre el bebé. ¿El bebé, nuestro hijo? Y en ese momento lo supe, aunque aún no me atreviera a aceptarlo, algo terrible se escondía detrás de esa familia que creí perfecta. Y ya no había vuelta atrás. Desde aquella noche, cada cosa que antes me parecía cotidiana se volvió una amenaza silenciosa. El sonido del celular de Clara, una risa, una mirada, todo me hacía dudar. No dije nada, no hice escenas, pero dentro de mí se instaló un ruido constante, como un zumbido que no se apaga ni en el silencio más profundo. Vivía en modo alerta, estudiando cada gesto, cada pausa, cada palabra que salía de su boca. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Que una simple coincidencia no podía arruinar años de amor y confianza. Pero cuando el instinto te grita algo con tanta fuerza, no hay manera de ignorarlo. Era como si mi cuerpo supiera una verdad que mi mente aún se negaba a aceptar. Clara comenzó a comportarse distinto, o quizá fui yo quien empezó a notarlo de verdad. Se arreglaba más, pasaba horas frente al espejo antes de salir a cualquier sitio, incluso al supermercado. Decía que necesitaba sentirse bien consigo misma, pero yo recordaba los años en los que ni siquiera se peinaba para las reuniones familiares. Daniel, por su parte, parecía evitarme. Ya no se quedaba a cenar, ya no venía los domingos, y cuando lo hacía, hablaba poco. Lucas, en cambio, seguía adorándolo. Lo esperaba en la ventana, corría a abrazarlo como si el mundo dependiera de ese momento. Y yo lo veía y sentía una punzada en el pecho que no sabía definir, celos, rabia, miedo. Quizás todo eso junto. Una noche, mientras guardaba cosas viejas en el escritorio, encontré una foto que no recordaba haber visto. Clara estaba embarazada, y Daniel estaba a su lado. Ambos sonreían. La mano de él descansaba sobre su vientre. Era un gesto íntimo, demasiado íntimo. Detrás de ellos, el calendario marcaba el 7º mes del embarazo. Yo, en esa época, había pasado semanas fuera por trabajo. El aire se me fue del cuerpo. Guardé la foto, pero no en su sitio original. La escondí, como si guardar la evidencia me diera poder sobre algo que en realidad ya me estaba destruyendo. Empecé a observarlos en silencio. Cada vez que hablaban, cada vez que cruzaban una mirada. Y mientras más miraba, más convencido estaba de que algo había entre ellos. No necesitaba palabras, lo sentía. Era ese tipo de conexión que no se puede disimular. Una tarde, llegué antes de lo esperado del trabajo. Clara estaba en el jardín, hablando por teléfono. No me vio. Su tono era bajo, casi susurrado, pero lo suficiente para que yo alcanzara a escuchar un fragmento. No puedo seguir fingiendo, él empieza a sospechar. Luego silencio. Después, una risa nerviosa. Te dije que no me llames a esta hora.
Mi cuerpo se tensó. Sentí un frío seco, como si me hubieran vaciado por dentro. Ella colgó cuando notó mi presencia. Dijo que hablaba con una amiga de la universidad. Sonrió, pero sus ojos temblaban. No la confronté. No aún. Aprendí que el silencio asusta más que un grito. Esa noche, mientras Lucas dormía, me senté frente al computador y revisé mis correos antiguos. Buscaba algo, no sabía qué. Entre los mensajes archivados encontré uno de Daniel, de hace más de 6 años. Gracias por dejarme quedarme con Clara aquella semana. Me ayudó más de lo que imaginas. Nunca lo había visto. No recordaba esa semana. Pero Clara sí me había contado que había estado enferma, que una amiga la había cuidado. Ahora entendía que la amiga tenía nombre y era mi hermano. La cabeza me latía. Intenté razonar. Quizás exageraba. Quizás no significaba nada. Pero el peso de las coincidencias se acumulaba como piedras encima de mí. Los días se volvieron insoportables. Clara notaba mi distancia y me lo reclamaba. Decía que me estaba volviendo paranoico, que mi desconfianza era el verdadero problema. A veces lloraba, a veces me abrazaba. Yo ya no sabía qué sentir. El amor y la rabia se mezclaban de una forma tan intensa que no podía distinguirlos. Una madrugada, incapaz de dormir, bajé a la cocina. El celular de Clara estaba en la mesa. No suelo revisar teléfonos, nunca lo hice. Pero esa noche, la tentación fue más fuerte. Revisé los mensajes. No encontré nada reciente con Daniel, solo conversaciones triviales. Pero en la carpeta de archivos antiguos había algo. Una cadena de mensajes eliminados, pero no del todo. Fragmentos que el sistema había guardado en la copia de seguridad. Entre ellos, uno que me dejó sin aliento. No puedo seguir con esta mentira. Si él lo descubre, nos odia a los dos. Y otro, de respuesta. Confía en mí. Es mejor así. Por el niño. Apagué el teléfono y me quedé sentado en la oscuridad. Por el niño. Esa frase se repitió en mi cabeza como un eco maldito. Empecé a evitar a Clara. Fingía normalidad, pero dentro de mí algo se estaba gestando. Una necesidad de saber, de confirmar. No podía seguir viviendo en él quizás. Necesitaba la verdad, aunque me destruyera. Pedí cita en un laboratorio. Fingí que era una rutina médica. Pedí que realizaran una prueba de ADN, comparando mi muestra con la de Lucas. Conseguí un poco de su cabello, un cepillo de dientes. Me sentí enfermo haciéndolo, como si traicionara a mi propio hijo. Pero el miedo a vivir engañado era más grande que la culpa. Esperar los resultados fue una tortura. Cada día se alargaba como una eternidad. Observaba a Lucas jugar, reír, abrazarme, llamarme papá, y una parte de mí rogaba que todo fuera una pesadilla. Que los números del resultado solo confirmaran lo que yo quería creer. Cuando por fin llegó el sobre, mis manos temblaban tanto que casi no podía abrirlo. Lo hice despacio, respirando hondo. Leí las palabras frías, impersonales, que partieron mi mundo en dos. Compatibilidad genética, 0%. El individuo analizado no es el progenitor biológico del menor. Sentí que el suelo desaparecía. No lloré, no grité. Solo me quedé mirando el papel, como si pudiera revertirlo con la fuerza de mis ojos. No había margen de error. No había duda posible. Lucas no era mi hijo. Esa noche, Clara me abrazó mientras dormíamos. Y por primera vez en la vida, su tacto me dio asco. Era el abrazo de una desconocida, de alguien que me había robado todo, mi confianza, mi paz, mi identidad. Pensé en confrontarla, en gritarle la verdad en la cara, pero algo dentro de mí me detuvo. No. No todavía. Si había mentido tanto tiempo, merecía sentir el mismo miedo que yo. La misma incertidumbre. Decidí que jugaría su juego, pero con mis reglas. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, me prometí a mí mismo que descubriría todo. Que no descansaría hasta saber cuánto de mi vida había sido una mentira. Y justo antes de dormirme, escuché el sonido de una notificación en su teléfono. Una nueva conversación archivada. La última línea decía: no puedo seguir callando, Daniel. Él va a descubrirlo tarde o temprano. El aire se me escapó del pecho. Así que era él. Era mi hermano. El que yo más había amado, el que me había enseñado a confiar. No hacía falta más. El monstruo tenía nombre. A partir de ese mensaje, algo en mí cambió para siempre.
Ya no era el hombre que buscaba respuestas, era el hombre que las tenía, aunque dolieran más que cualquier herida. Sin embargo, la verdad, cuando llega de golpe, no trae paz. Trae un vacío tan grande que ni siquiera el aire parece suficiente. Me levantaba cada mañana con una sonrisa fingida, llevando la máscara del esposo que ignora, del padre feliz, del hermano agradecido. Por dentro, estaba en ruinas. Comía con ellos, hablaba con ellos, los observaba, y cada palabra que decían era una mentira que ya no podía soportar. Intenté convencerme de que debía hablar con Daniel primero. No con Clara. Con él. Si alguien me debía una explicación, era mi hermano. El hombre que creí incapaz de una traición. Lo cité en un bar, un lugar al que íbamos cuando éramos jóvenes. Cuando llegó, supe al instante que algo estaba mal. No podía mirarme a los ojos. Su forma de moverse, de hablar, era la de alguien que carga una culpa demasiado pesada. Le pregunté directamente si había algo que necesitara contarme. Se rió, nervioso, fingiendo sorpresa. Dijo que no entendía de qué hablaba, que parecía cansado, que Clara le había dicho que yo estaba raro últimamente. Cuando mencionó su nombre, el veneno subió por mi garganta. Le respondí con calma, pero mi voz ya no me pertenecía. Era fría, cortante. Le dije que si me estaba mintiendo, lo sabría. Me miró unos segundos en silencio, después desvió la mirada. Estás imaginando cosas, hermano, dijo al final. Pero su tono no era el de quien defiende la verdad. Era el de quien ruega no ser descubierto. Volví a casa esa noche con una mezcla de furia y náusea. Clara estaba despierta, me esperaba con los brazos cruzados. Dijo que Daniel la había llamado preocupado, que le había contado de nuestra conversación. Le pregunté si no le parecía curioso que su nombre apareciera cada vez que algo raro sucedía. Se ofendió. Dijo que mi obsesión me estaba enfermando. Que si seguía así, destruiría nuestra familia. La palabra familia me atravesó como un cuchillo. ¿Qué familia? ¿La que ellos construyeron a espaldas mías? Empecé a notar algo más inquietante, mi madre también parecía distante. Antes me llamaba todos los días, pero ahora evitaba mis preguntas. Cuando hablaba de Lucas, cambiaba de tema. Y una tarde, cuando lo fui a dejar en su casa, noté que lo miraba con una ternura distinta, como si supiera algo que yo no. Como si lo amara por razones que iban más allá de la sangre. Comencé a dudar de todos. No sabía en quién confiar. Me sentía rodeado de sombras que fingían ser rostros familiares. Empecé a beber más de lo habitual, solo para silenciar los pensamientos. Clara decía que estaba deprimido, que debía buscar ayuda. Qué ironía, ella, la causa de mi locura, ofreciéndome cura. Una noche, mientras ella dormía, salí a caminar. La ciudad estaba vacía, las luces de los edificios parecían observarme. Caminé sin rumbo hasta que llegué frente a un laboratorio. Tenía un cartel que anunciaba pruebas de ADN y análisis de parentesco. Me quedé mirando el letrero, y por un instante me pregunté si realmente quería seguir viviendo con esa certeza que me quemaba el pecho. Pero ya era tarde. No había forma de retroceder. Volví a casa y abrí el cajón donde guardaba el resultado. Lo leí una y otra vez. Cada palabra me perforaba el alma. Compatibilidad genética, 0%. Lo releí hasta que las letras comenzaron a difuminarse por el llanto que no había permitido salir. Sentí vergüenza, una vergüenza que no me correspondía, pero que me devoraba igual. Durante los días siguientes, Clara intentó actuar con normalidad. Me preparaba el desayuno, me hablaba de cosas sin importancia, como si no notara mi silencio. Pero sí lo notaba. Cada silencio era un muro entre nosotros, cada mirada, una herida abierta. Comencé a planear mi siguiente paso. Si Daniel y Clara pensaban que podían seguir mintiéndome, se equivocaban. No quería una confrontación impulsiva. Quería que la verdad los aplastara con el mismo peso que me había aplastado a mí. Decidí esperar el momento perfecto. Pero el destino, cruel como siempre, se adelantó. Una tarde, Clara estaba en la cocina y sonó el teléfono fijo. Nadie lo usaba ya, así que contesté sin pensar. Era Daniel. Su voz sonaba tensa, agitada. Dijo algo que me dejó helado. Clara, tenemos que hablar. No aguanto más con esto, se va a enterar. Mi cuerpo se paralizó. No respondí. Lo dejé hablar. Si no le dices tú, lo haré yo. No puedo seguir viéndolo así. No merecía esto. Colgué sin decir una palabra. Caminé hasta la cocina. Clara estaba de espaldas, cortando verduras.
No sé cómo pude contenerme. Me senté frente a ella y le dije, con voz firme, que Daniel había llamado. Se quedó rígida, el cuchillo en su mano tembló. No preguntó qué había dicho. Solo se giró lentamente y me miró. Por un segundo, vi el miedo en sus ojos. No el miedo de perderme, sino el de ser descubierta. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, escuchando el sonido del reloj y esperando el amanecer. Tenía la sensación de estar viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, Daniel apareció en casa sin avisar. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos. Clara lo recibió en la puerta, nerviosa. Intentó evitar que entrara, pero lo hice pasar. Nadie hablaba. Lucas jugaba en su habitación, ajeno a la tensión que llenaba el aire. Daniel me miró, y su expresión era la de alguien al borde del colapso. Dijo que necesitaba hablar conmigo, pero antes de que pudiera empezar, Clara lo interrumpió. Le gritó que se callara, que no empeorara las cosas. Y fue ahí, en medio de ese caos, cuando lo supe sin necesidad de oír más. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces, Daniel bajó la cabeza. No dijo mucho, apenas un hilo de voz escapó de sus labios. Perdóname, hermano. Esa palabra, hermano, se sintió como una burla. Como si pronunciándola pudiera limpiar el veneno de lo que había hecho. No respondí. Solo me levanté y subí las escaleras. Cada paso era un intento de no perder el control, de no destruirlo todo ahí mismo. Cuando llegué al cuarto, vi a Lucas dormido, abrazando su peluche. Me quedé observándolo. Ese niño, mi hijo, o el hijo de mi hermano. Sentí el corazón quebrarse de un modo que ninguna palabra podría describir. Al bajar, Clara y Daniel ya no estaban. Pero el silencio que dejaron pesaba más que su presencia. Sabía que no tardarían en regresar. Sabía que la verdad, completa, estaba a punto de salir. Y en ese instante, supe que ya no quería explicaciones. Solo justicia. Esa mañana amaneció pesada, gris, con ese tipo de silencio que anticipa una tormenta. Clara evitaba cruzarse conmigo, y Daniel no había vuelto a llamar. Yo caminaba por la casa como un fantasma, observando cada rincón como si fuera la primera vez que lo veía, y a la vez, la última. Todo lo que alguna vez construí estaba contaminado. Las paredes, las fotos, hasta el aire. Nada me pertenecía realmente. Decidí que ese día acabaría con la farsa. No quería seguir fingiendo una vida que ya estaba muerta. Esperé a que Lucas saliera a jugar al parque con mi madre, ella insistió en llevarlo, como si adivinara lo que se venía, y entonces enfrenté a Clara. No hubo gritos. No los necesitaba. Solo le mostré el papel del laboratorio, doblado cuidadosamente, y lo dejé sobre la mesa. Ella lo miró, pero no lo tocó. Sabía perfectamente lo que era. Su silencio fue una confesión más elocuente que cualquier palabra. Durante unos segundos pareció buscar una excusa, algo que decir. Pero al ver mi expresión, comprendió que ya no había espacio para mentiras. Murmuró algo, casi inaudible, y luego rompió a llorar. Dijo que no había querido que fuera así, que me amaba, que el error había sido de los dos. Esa frase encendió mi rabia. ¿De los dos? ¿Qué había hecho yo más que confiar ciegamente? Le exigí que me dijera la verdad completa. No lo que me convenía o lo que sonaba menos cruel. Quería los detalles, los momentos, las razones. Quería entender en qué punto exacto mi vida se había convertido en una mentira. Y entonces lo dijo. Que Daniel había estado ahí cuando nosotros pasábamos por un mal momento, que yo trabajaba demasiado, que se sentía sola, confundida, débil. Que una noche bebieron más de la cuenta, y lo que debía ser un error quedó enterrado. Hasta que el embarazo cambió todo. Sentí un vértigo insoportable. Me costaba respirar. Ella lloraba, me suplicaba que entendiera, que lo que había pasado no tenía sentido ya, que lo importante era nuestra familia. Pero esa palabra, otra vez, me repugnó. Nuestra familia no existía. Solo quedaban los restos de una traición compartida. Cuando estaba por responderle, alguien tocó la puerta. Un golpe seco, insistente. No tuve que mirar para saber quién era. ¿Daniel? Abrió sin esperar permiso. Su rostro era una mezcla de culpa y determinación. Dijo que no podía seguir así, que no soportaba verme sin saber la verdad. Clara intentó detenerlo, le pidió que se callara, pero él la ignoró. El niño, es mío, dijo, mirándome directamente. El tiempo se detuvo. Mis oídos zumbaban. No era solo el contenido de la frase, era la forma en que la pronunció.
Sin lágrimas. Sin emoción. Como quien confiesa un delito sabiendo que la sentencia ya está escrita. Me levanté. No sé cómo logré mantenerme de pie. No grité, no lo golpeé, aunque todo mi cuerpo lo pedía a gritos. Sentía una furia tan densa que ni siquiera podía expresarla. Era algo más profundo, algo que me vaciaba por dentro mientras me mantenía de pie por pura rabia. Clara, desesperada, le gritó que se callara, que no dijera más. Pero Daniel siguió. Dijo que no fue planeado, que me quiso proteger, que ella me amaba. Que todo fue por el bien del niño. Las mismas palabras que ya había leído en esos mensajes. Por el bien del niño. ¡Qué ironía! Destruyeron mi vida y lo llamaron sacrificio. Clara rompió en llanto, repitiendo que lo había sabido desde el principio, que se había arrepentido, que no quería perderme. Cada palabra suya me revolvía el estómago. Le pregunté, con una calma que ni yo reconocía, desde cuándo exactamente sabía que Lucas no era mío. Bajó la mirada. Dijo que desde el embarazo. Desde el primer día. 5 años de mi vida, criándolo, amándolo, creyendo en una historia que nunca existió. Y ellos, observando, callando, dejándome construir una mentira con mis propias manos. Daniel intentó acercarse, decir algo más, pero lo interrumpí. Le dije que saliera de mi casa antes de que no pudiera contenerme. Me miró un segundo, con lágrimas en los ojos, y luego, en un intento de justificar lo imperdonable, murmuró. Mamá lo sabía. Ese nombre me cayó como una piedra en el pecho. Mi madre. No. No podía ser. Pero Clara confirmó con un simple gesto de cabeza. Ni siquiera necesitó decirlo. Todos sabían. Todos menos yo. La habitación giraba. Me senté porque sentía que las piernas no me sostenían. No era solo la traición de Clara ni la de Daniel. Era la de mi madre, la de mi familia, la del mundo entero que había conspirado para mantenerme ciego. Daniel se fue sin mirar atrás. Clara intentó tocarme, pero aparté su mano. No quería su consuelo. No quería su voz. No quería nada que viniera de ella. Me quedé solo en el salón, rodeado de un silencio que pesaba más que cualquier grito. Durante horas no me moví. Pensé en Lucas, en sus ojos, en su risa. En cómo me llamaba papá con esa inocencia pura. Y en cómo, aunque todo fuera una mentira, mi amor por él seguía siendo real. Tal vez era lo único que aún lo era. Esa noche dormí poco. Las palabras de Daniel me atormentaban, mamá lo sabía. Esa frase se repetía una y otra vez, clavándose como un cuchillo. No podía entender cómo la mujer que me enseñó el valor de la familia había sido cómplice de semejante engaño. Cuando amaneció, el sol entraba por la ventana, pero la casa seguía a oscuras por dentro. Clara no estaba. Había salido temprano con Lucas. Lo supe por el ruido del auto alejándose antes del alba. Me quedé mirando la puerta cerrada, con una certeza nueva, ya no había vuelta atrás. Todo lo que alguna vez amé me había traicionado. Y lo que venía después, lo sabía, no sería perdón. No recuerdo haber sentido tanto odio en mi vida. No era solo rabia, era una mezcla densa de asco, decepción y una necesidad primitiva de venganza. Durante horas caminé sin rumbo, incapaz de volver a casa, incapaz de ver a nadie. Terminé frente a la casa de mi madre. La miré desde la acera como si fuera la guarida de un enemigo. Tenía que saber si lo que Daniel dijo era cierto. No podía creerlo, y al mismo tiempo, algo en mí sabía que sí. Cuando entré, ella estaba en la cocina, preparando café, como si el mundo no se hubiera derrumbado el día anterior. Me recibió con esa sonrisa cansada que siempre usaba cuando algo andaba mal. Pero esta vez no la dejó terminar su saludo. Le dije que no necesitaba fingir, que ya sabía todo. Su rostro cambió de inmediato. No preguntó qué, no se hizo la sorprendida. Solo cerró los ojos, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Y entonces supe que Daniel tenía razón. Ella lo sabía. Desde el principio. La rabia me hizo temblar. Le pregunté cómo pudo callar tanto tiempo, cómo pudo verme criar a un niño que no era mío, cómo pudo dejarme vivir engañado, ridículo, creyendo que era un buen padre mientras todos se reían a mis espaldas. Su respuesta fue lo más cobarde y cruel que escuché en mi vida. Dijo que lo hizo por amor. Que me veía tan feliz con Clara, tan cambiado, que no quiso destruir lo que había logrado. Que Daniel le confesó todo cuando Clara ya estaba embarazada, y que ella le exigió que se callara, que no arruinara mi vida. ¿Arruinar mi vida? Le dije.
Lo que hiciste fue prolongar mi condena. Ella lloró, me pidió que entendiera, que no había querido hacerme daño. Pero el daño no se mide por la intención. Se mide por las cicatrices que deja. Y ella acababa de abrirme una que jamás iba a cerrar. Salí de su casa sin decir adiós. Ni siquiera recuerdo si cerré la puerta. El aire afuera era más frío, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente solo. Sin esposa, sin hermano, sin madre. Solo con una verdad que me quemaba por dentro y un niño que amaba pero que no podía seguir viendo sin sentir que me faltaba el aire. Pasé la noche en un motel barato, mirando el techo, pensando en cómo llegué hasta ahí. Pensé en cada cena familiar, en cada Navidad, en cada te quiero que ahora sonaba falso. Y pensé también en Clara, en cómo se había marchado esa mañana con Lucas, llevándose lo único que todavía me hacía sentir humano. No podía dejar las cosas así. No después de todo lo que me habían hecho. No después de 5 años de mentiras. Al día siguiente fui al trabajo solo para pedir una licencia. No quería ver a nadie. Necesitaba un plan. No un arranque de furia, sino algo más grande, más profundo. Una manera de que todos sintieran, aunque fuera por un segundo, lo que yo sentí cuando escuché esa frase. Mi hermano confesó que el hijo que crié durante 5 años es suyo. Pasé semanas recopilando todo. Fotos, mensajes, conversaciones, documentos. No lo hacía por despecho, sino por necesidad. Necesitaba que el mundo viera la verdad que ellos me negaron. Quería destruir esa imagen de familia perfecta que tanto defendían, arrancarles la máscara frente a todos. Y encontré el momento perfecto. El cumpleaños de Lucas. Iban a hacer una gran reunión, con amigos, familiares, incluso vecinos. Una celebración donde todos se reunirían a sonreír, a fingir que nada pasaba. Y yo estaría ahí. Pero no como el padre orgulloso. Sino como el hombre que finalmente iba a romper la mentira. Esa semana no dormí. Preparé un vídeo con todo, las fotos, los mensajes, las pruebas del ADN, incluso una grabación del día en que Daniel me lo confesó. Lo edité con precisión quirúrgica, sin exagerar, sin inventar nada. Solo la verdad. Pura, dolorosa y definitiva. Cuando llegó el día, me sentía vacío. Me presenté con un regalo en la mano, como si todo estuviera bien. Clara intentó hablarme, pero la ignoré. Daniel estaba allí también, incómodo, mirando al suelo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Mi madre evitaba mi presencia como si fuera un espejo que no quería enfrentar. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Esperé a que todos estuvieran reunidos para cantar el feliz cumpleaños. Cuando las luces se apagaron para encender las velas, conecté mi pendrive al televisor. En lugar de la canción, comenzó a reproducirse mi vídeo. El silencio que se hizo fue sepulcral. Las risas se apagaron, los rostros se congelaron. Daniel intentó apagarlo, pero era tarde. Cada imagen, cada palabra, cada mentira expuesta frente a todos. Clara gritaba mi nombre, me pedía que parara. Mi madre lloraba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a alivio. No era felicidad. Era justicia. Era el eco amargo de la verdad devolviendo todo lo que me habían quitado. Cuando el vídeo terminó, me quedé quieto. No dije nada. Solo los miré uno a uno, grabando sus expresiones, sus lágrimas, su vergüenza. Luego me acerqué a Lucas, le di un abrazo largo, sincero, y le susurré al oído. Te amo, hijo. Aunque no lo seas por sangre, siempre lo serás en mi corazón. Y me fui. Dejé la fiesta, la casa, y todo lo que alguna vez me ató a ellos. Sabía que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez, no me importaba. Mientras caminaba hacia el auto, escuché a alguien gritar mi nombre. Era Clara. Y lo que me dijo antes de que cerrara la puerta cambió todo lo que creía saber sobre esa historia. Hay algo que Daniel no te contó. Cuando Clara pronunció esas palabras, hay algo que Daniel no te contó, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No era curiosidad. Era miedo. Miedo de que aún hubiera algo peor detrás de todo lo que ya sabía. Me quedé quieto, con la mano en la puerta del auto, mirándola a los ojos. Su rostro estaba desencajado, el maquillaje corrido por el llanto, la voz quebrada. Pero lo que más me perturbó fue que no parecía intentar manipularme esta vez. Parecía desesperada. No respondí. Solo esperé. Ella respiró hondo, temblando, y entonces lo soltó. Daniel no te dijo que, yo quería decírtelo hace años. Pero tu madre no me dejó. Mi madre.
Otra vez ella. Ya no me sorprendía oír su nombre en medio de toda esta cloaca de mentiras. Pero había algo en la forma en que Clara lo dijo, como si aún le doliera, que me obligó a quedarme y escuchar. Clara empezó a hablar atropelladamente, mezclando sollozos y frases entrecortadas. Dijo que, apenas se enteró del embarazo, quiso confesarlo todo. Que me vio dormir una noche con la mano sobre su vientre y no soportó más la culpa. Fue a buscar a mi madre, llorando, rogándole que me ayudara a decirme la verdad. Pero mi madre la detuvo. Le dijo que si me lo contaba, me destruiría. Que perdería todo, el matrimonio, la estabilidad, el deseo de vivir. Que lo mejor era guardar el secreto, dejar que el tiempo enterrara el error. Y luego hizo algo peor. Le prometió que se encargaría de Daniel. Que hablaría con él, que lo convencería de callar, de desaparecer del cuadro familiar. Que lo mejor para todos era fingir que nada había pasado. Y así fue. Mi madre no solo supo la verdad, la organizó. La moldeó a su conveniencia. Decidió, con esa frialdad que siempre tuvo, qué versión de mi vida me estaba permitida. Clara me dijo que intentó decírmelo muchas veces, que incluso escribió cartas que nunca me dio. Que me miraba jugar con Lucas y lloraba de culpa. Pero cada vez que dudaba, mi madre aparecía, le decía que lo estaba haciendo por amor, que no me destruyera. Amor. Siempre esa palabra podrida. La misma que usaron todos para justificar lo imperdonable. La dejé hablar hasta que se quedó sin voz. Y cuando terminó, solo pude decir una cosa. No fue amor. Fue cobardía. Ella bajó la cabeza. Sabía que no había redención posible. Me subí al auto, cerré la puerta y arranqué. No sabía a dónde iba, pero necesitaba alejarme de todos ellos. Manejé sin pensar, con la mente en blanco, hasta que me encontré frente al cementerio. No sé por qué terminé allí. Tal vez buscaba silencio. Tal vez buscaba cerrar un círculo. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la tumba de mi padre. Él siempre había sido el opuesto de mi madre, directo, severo, pero justo. Me quedé frente a su nombre grabado en piedra y hablé como si pudiera escucharme. Le conté todo. Cada mentira, cada traición, cada palabra que me destruyó. Y cuando terminé, sentí que una parte de mí, la parte rota, furiosa, ciega, se quedaba allí, bajo tierra con él. No iba a dejar que me consumieran más. No iba a permitir que siguieran dictando mi vida, mis verdades, mis heridas. Esa noche decidí que no viviría para el rencor, sino para la verdad. Y la verdad exigía algo más que venganza. Exigía justicia. Al día siguiente, fui a buscar un abogado. Le conté todo, le mostré las pruebas, las grabaciones, los resultados de ADN. No pedí dinero. No quería compensación. Solo quería que quedara registrado, legalmente, que me engañaron. Que el niño al que crié no era mío, pero que yo lo reconocí como tal de buena fe. Y que, aún así, seguiría ocupándome de él mientras me necesitara. No por Clara, ni por Daniel, ni por mi madre. Sino por mí. Porque aunque todo fue una mentira, el amor que sentí por ese niño fue la única verdad en medio del infierno. Las semanas siguientes fueron silenciosas. Daniel se mudó a otra ciudad. Clara pidió perdón una y otra vez, pero sus palabras ya no me alcanzaban. Mi madre intentó contactarme, pero no respondí. No quería escuchar sus justificaciones. No más por tu bien. No más por amor. Vendí la casa. Renuncié al trabajo. Empecé de cero en otra ciudad, con lo poco que me quedaba, mi nombre, mi dignidad y una determinación nueva de no volver a permitir que nadie decidiera mi verdad por mí. Un mes después recibí una carta. Sin remitente, pero reconocí la letra de Clara. No la abrí. La quemé sin leerla. Porque ya no necesitaba respuestas. Las había tenido todas, y ninguna me sirvió para curar el alma. Solo había una cosa que me quedaba por hacer, seguir viviendo. No para olvidar, sino para recordar sin que duela. Para que algún día, cuando Lucas crezca y empiece a hacerse preguntas, pueda mirarlo a los ojos y decirle la verdad. Toda. Sin miedo, sin rencor, sin mentiras. Porque si algo aprendí de esta historia, es que el silencio también puede ser una forma de traición. Y yo, después de todo lo que me hicieron, juré que nunca más volvería a mentir. Así cerró mi historia con ellos. No con un perdón, no con reconciliación. Sino con una verdad limpia, brutal, y mía. El final que ellos destruyeron, yo lo reescribí con mi propio dolor. Y por primera vez en años, al mirar mi reflejo, me reconocí.
El hombre que perdió todo, finalmente había recuperado lo único que importaba, su verdad.